Pues la verdad es que primero nos ha proporcionado la felicidad más grande que podíamos tener. Y la verdad es que para nosotros ha sido un aprendizaje muy importante. Hemos tenido que esforzarnos muchísimo, hemos sido muy constantes y, y la verdad es que la vida nos ha cambiado muchísimo después de haber conocido a vosotros y de haber hecho realidad nuestro sueño, que era tener a nuestra hija. Ha sido muy duro, ha sido muy duro, la verdad, porque nosotros empezamos con muchísima gana, con muchísima ilusión, sobre todo con la certeza de que lo íbamos a conseguir a la primera. Y cuando empezamos, madre mía, todos los tropiezos que hemos tenido, hasta haber conocido a vosotros, que ahí fue cuando de verdad nos dimos cuenta que realmente era posible, sí. Iba a poder ser posible como así ha sido. Ay, maravillosos. Maravillosos. Sin palabras, somos es que los eso más felices del mundo. no tiene palabras. No hace falta las que ver. La verdad es que sí. No hace falta las que ver. Porque yo digo, no es lo mismo cuando te llega un hijo que siempre se quiere muchísimo, supongo yo que la gente que lo ha tenido así también adora a su hijo, pero cuando uno se encuentra en una situación en que lo desea, lo quiere y está preparado para tenerlo, como yo digo, cuando llega un hijo que ya tiene su sitio en tu vida, es maravilloso. Hombre, yo creo que ayudaría muchísimo porque es como pensar, es como lo nuestro es como de ver una cosa tan difícil que en algún momento te piensa que va a ser imposible, que ya lo sigue intentando porque yo qué sé, porque no quiere dejarlo. Y ha sido tan difícil y luego lograrlo es como si fuera un milagro. También es verdad que tenemos mucho en contra por la edad que tenemos también, que claro, eso es un factor también en contra, todo el mundo, es como que todo es más complicado, pero mira. Pero la verdad es que para nosotros esto es como se dice pronto como si fuera un milagro, pero en realidad es así. Porque ha sido tan largo el camino, han sido tantos intentos, ha sido tan difícil. Sí, es verdad que con el esfuerzo del equipo que tenéis, sin eso no se podría haber conseguido lo que tenemos sin hoy. Vosotros está claro, porque eso, ya tenemos la experiencia de que habíamos estado en otras clínicas, con otros médicos, otras experiencias. Y realmente yo creo que si no hubiese sido por vosotros, esto no hubiera sido posible. Que sois maravillosos, yo siempre le he dicho que soy persona muy preparada, muy profesional, pero luego también muy humano y con un gran corazón. Tenéis los mejores equipos que hemos visto, que podemos decirlo porque ya llevamos una larga experiencia y de verdad que agradecemos muchísimo toda la profesionalidad, toda la preparación, pero la calidad humana que habéis mostrado con nosotros ha sido, maravillosa. El doctor Sergio no nos ha soltado de la mano ni un minuto. Pues yo pienso que el consejo más importante sería escuchar experiencia de gente que haya vivido, que haya transitado este camino. Pues yo diría que no tiene el dinero en otras clínicas y vaya a lo seguro, sí, sinceramente. Sí, precisamente por eso, porque tú escuchas testimonios de otras clínicas, personas. Pero realmente son como clínicas comerciales. Pues la verdad yo tengo una anécdota que fue divertida después. En el momento no fue tan divertida. Y eso ha sido lo más fuerte que nos ha pasado.
Nosotros una noche yo empecé a sangrar y como ya había tenido tanto aborto, pues uno más. Eché un coágulo y eso, y yo pensé que habíamos perdido a la niña. Me bajó hasta la tensión, que sabía que la tenía baja porque en el proceso ya empecé con el tema de la tensión, yo no sabía lo que era una bajada de tensión. Empecé a saberlo ya a raíz de que el embarazo empezó a echar adelante. Y entonces ya nos acostamos con la desolación de que eso se había terminado, porque fue de madrugada. Y al otro día por la mañana le escribo al doctor, estaba esperando la hora, digo, no le voy a escribir antes de las 8 porque está feo estar en su casa. Esperé justo que fuesen las 8:30, le escribí, había tenido un aborto. Dice, no me digas, pero ¿cómo va a ser? Pero has ido al médico, pero te lo ha dicho el médico. Digo, no, todavía no me lo ha dicho, pero he sangrado mucho, he echado un coágulo. Y me dijo, pues tómate la medicación y vete al hospital. Que aunque sea así, yo entiendo que él no me quería tampoco dar falsas ilusiones. Me dijo, aunque seguramente lo haya perdido, pero ve al hospital que te miren. Pues yo me tomé la medicación y fui al hospital. Y yo fui, ¿por qué estás aquí? Digo, he tenido un aborto. Yo daba por hecho que lo había tenido. Venga, vamos a mirarte y tal. Y cuando me miran, dice, ¿está todo bien? Digo, ¿qué? Digo, ¿que está aquí la criatura? Que sí. Mi marido se fue con una desolación al trabajo. Mira, y cuando me dijeron eso, yo por la noche no lloré, porque ya había tenido tanto aborto que bueno, uno más. Pero cuando me dijeron que estaba ahí la criatura, ya me puse a llorar, que ya no paraba de llorar. Y ya cuando salí de ahí, que me calmé, ya le escribí a él, digo, que sigo embarazada.